¿Y cómo diferencia un Hodgkin de un no Hodgkin? Un paralelo. La enfermedad localizada, o sea, unifocal, Hodgkin. Síntomas B, Hodgkin. Compromiso cervical y mediastínico, Hodgkin. Compromiso abdominal, retroperitoneo, mesenterio, no Hodgkin. En médula ósea, no Hodgkin. Enfermedad extralinfática, no Hodgkin. Puede presentarse también como una leucemia adicional o ir acompañada de ella, el no Hodgkin. ¿Ya? El linfoma no Hodgkin, las células malignas son más indiferenciadas. Eso implica peor pronóstico. La diferenciación es más frecuente y precoz si es que se da, y el tratamiento es menos efectivo. O sea, el linfoma no Hodgkin tiene peor pronóstico. El no Hodgkin es multicéntrico, ¿recuerdan? El otro es unifocal. El Hodgkin es inmunidad celular, el no Hodgkin es inmunidad humoral. Raro compromiso del sistema nervioso. El cuadro inicia en abdomen y puede dar clínica de intosuscepción. Quimioterapia. Listo. Entonces, el linfomas, Hodgkin y no Hodgkin, saber diferenciar uno de otro. El Hodgkin, adenopatías cervicales mediastínicas. Seguimos bajando y llegamos a abdomen, ahí recién pensamos en no Hodgkin. El no Hodgkin debuta en la parte abdominal, el otro debuta en la parte mediastínica y debuta en la parte de adenopatías. Cualquiera de las tres, cualquiera leucemias y o linfomas, buscar siempre hepatoesplenomegalia y buscar siempre adenopatías. Si hay dolor testicular, pensamos en leucemia. Si hay dolores óseos, pensamos en leucemia. ¿Ya? El diagnóstico clínico entre uno y otro, solamente clínico es un poco difícil. ¿Ya? Sí o sí necesitamos exámenes de imagen, taca abdominal, la fiebre persistente por bastante tiempo. En pediatría hablamos de fiebre de origen desconocido, con las mismas características de adulto. Pero cuando hablamos con fiebre de origen desconocida, en pediatría la primera etapa es infecciosa, a la cabeza los virus, siempre descartar tuberculosis y siempre descartar cuadros bacterianos raros o viajes a una determinada zona. Pero infecciosa es la primera causa. La segunda causa es descartar una coagulopatía, artritis reumatoidea juvenil, lupus eritematosa. Y la siguiente parte es descartar siempre un cuadro de leucemias o un cuadro de linfomas. Por eso, cuando vemos que la fiebre está persistiendo 1 a 2 semanas y no mejora con nada el tratamiento o no se encuentra nada adicional, vamos a la tercera etapa, que es la tercera etapa de la fiebre de origen desconocido, que es etapa invasiva, aspirado de médula ósea, hacer mielogramas y hacer mielocultivos para poder ver qué está pasando con el paciente. ¿Ya? Entonces, hay muchas formas de presentarse, no solamente con adenopatías y hepatoesplenomegalia. La fiebre de origen desconocido también es una forma de presentación de estos cuadros. Coagulopatías, son 3, las más importantes y las que más nos importan. Von Willebrand, hemofilia y PTI. Vamos con las vías. Vía extrínseca, vía intrínseca. Vía extrínseca, ¿cómo evalúo la vía extrínseca? ¿Qué le pido al paciente? Pedimos un perfil de coagulación. El perfil de coagulación me va a dar TP, TTPA. TP, tiempo de protombina, TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada. ¿Cuál evalúa a cuál? La vía extrínseca, ¿quién le evalúa? ¿Cuál? TTPA, TP. TP, ¿cierto? TP, ¿todos de acuerdo? TP. Y la vía intrínseca, TTPA. Pacientes que tienen alteraciones en la vía extrínseca, o sea, tienen alteraciones del TP, que le doy como tratamiento. Vitamina K, plasma fresco. ¿Cómo mejoro los pacientes que tienen vía extrínseca alterada? Vitamina K, ¿ya? Y a aquellos que tienen alteración de la vía intrínseca, le damos plasma fresco congelado. Entonces, vamos a ver hemofilia. La hemofilia es una coagulopatía ligada al cromosoma X. Herencia recesiva ligada al cromosoma X. Afectan solamente a varones. Miren, varón-mujer. Varón, XY, mujer XX. El varón en la X tiene el gen que llega a la hemofilia. Hacemos un cruce. XX, mujer. XX, mujer. XY, XY. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si junto yo un varón que tiene hemofilia con una mujer que no es portadora, la probabilidad de que me salgan hijos hemofílicos es 0. ¿Por qué? Porque el varón nada más hace la enfermedad. La probabilidad de que me salga hijas portadoras es 50%, ¿ya? Pero ningún hemofílico. La mujer solamente es portadora, el hombre sufre la enfermedad. Si junto un varón que no tiene hemofilia y la mujer que es portadora, miren, hacemos el cruce y nos vamos a dar cuenta de que 25% de probabilidades que un varón tenga la enfermedad, o sea 25% que también no la tenga.
O sea, no necesariamente que se junte una mujer portadora con alguien que no lo tenga, el niño va a ser hemofílico. Tienes el 25% de probabilidades de que lo tenga, 25% de que la mujer sea portadora y 25% que no. La anterior. Entonces, la hemofilia es una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Hay dos tipos, la A y la B. La A es el déficit de factor 8 y la B es el déficit de factor 9. Entonces, eso es lo claro que debemos tener en cuenta. ¿Ya? ¿Cuál es la más frecuente? La déficit de factor 8, que se encuentra en el 80-85%. Y el factor 9, 15-20% de los casos. Siguiente. ¿Qué es el factor 8? El factor 8, bueno, es formado en el hígado, circula en paralelo con el complejo de von Willebrand. Esto es importante, ¿por qué? Porque si hay déficit de factor 8, significa que también puede haber déficit de factor de von Willebrand. Sintetizan hígado, vaso, riñón y linfocitos. Vida media de 12 horas tras transfusión, y su vida media disminuye si no está el factor de von Willebrand. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una hemofilia A, que tiene déficit de factor 8, como la vida media es de 12 horas, yo tengo que transfundir mínimo 2 veces al día. ¿Por qué? Porque dándole una sola vez al día no me va a mejorar. La vida media es de 12 horas. No atraviesa la barrera placentaria. Hemofilia B, déficit de factor 9. Síntesis hepática, vitamina K dependiente y vida media de 18 a 42 horas. Significa que cuando yo transfundo un niño con hemofilia B, basta con darle transfusión una sola vez al día. ¿Por qué? La vida media va de 18 a 42 horas. Lo importante es esto, prolongación del TTPA. Los demás tiempos de coagulación son normales, es decir, vía intrínseca es la que está alterada, ¿ya? Y yo evalúo con el TTPA. Lo ideal es tener dosaje de factores, factor 8 y factor 9. Y vamos a ver los valores. ¿Cómo se comporta un niño hemofílico? Miren, por ejemplo, la madre no sabía que era portadora, el padre no tiene el cuadro, les nace un niño que de repente durante la etapa de lactancia solamente lacta y no hay ningún problema. A partir del quinto o sexto mes de vida comienzan a salir los dientes al niño. De repente hay algo de sangrado, pero lo toman como normal. Noveno, ya gatea. Al año de edad el niño ya comienza a dar sus primeros pasos y se comienza a caer. Y a la medida que se comienza a caer, comienza a tener las rodillas hinchadas. La clínica básica de la hemofilia es hemartrosis, ¿ya? Esta coagulopatía, lo típico es hemartrosis, o sea, sangrado de las articulaciones, de las grandes, sobre todo de rodillas. Entonces el niño se comienza a caer, se autolimita el cuadro, pero ya le comienzan a tomar importancia. El niño va al nido, probablemente se golpea, y cada vez que se golpea hacen equimosis, o de repente por ahí se cortó y no coagulaba. Entonces tenemos un paciente con una hemofilia que recién es estudiado, que recién es diagnosticado porque simplemente la madre no sabía que era portadora del cuadro. Entonces más o menos así es la clínica del hemofílico. Le van y le dosan factor y dosan cuán funcionante es el factor que tiene, si es que lo tiene. Entonces dosan y miren, dicen, cuando hablamos de una hemofilia leve, cuando el factor tiene entre 6 y 40% de la normalidad. Cuando tiene hemofilia moderada, cuando está entre el 1 a 5% de la normalidad. Y cuando tiene clínica grave, cuando tiene menos del 1% de lo normal. Cuando es leve, el paciente solo sangra cuando de repente lo llevan a sala de operaciones, está con una apendicitis aguda, lo evalúan y recién dicen, miren, es hemofílico. O si no fue evaluado con el TTPA previo, se dan cuenta de que el paciente sangró bastante en sala de operaciones. O sea, nadie sabía que él tenía clínica previa. Cuando está moderado a grave, o sea, el factor está entre 1 a 5% de lo normal, tienen hemorragias secundarias a traumatismos fuertes o graves. Y cuando es menos del 1%, sangra hasta de manera espontánea, ¿ya? Entonces, la hemofilia, la clínica va a depender de la clasificación que yo le haga, leve, moderada, severa. El sangrado espontáneo se puede presentar en la grave y a traumatismos excesivos, la leve y la moderada hacen clínica. Siguiente. Y la clínica típica, siguiente. La clínica típica, ahí ubícalo. Listo, la clínica. Hemartrosis, es lo más importante, ¿ya? Así como el niño se cae, como vimos, se cae, tiene una hemartrosis, solito puede ceder, lo transfunden, factor 8, le dan transfusión de plasma fresco, mejora y continuamente se cae, afectando a las codos, rodillas, tobillos, caderas, muñeca. Pero ¿qué pasa? Constantemente se cae el niño y eso se va alterando, va generando una sinovitis crónica. Esta sinovitis crónica a la larga va a generar afectación en la rodilla del niño, va a generar una artropatía crónica, un pseudotumor
un pseudotumor hemofílico se le llama, que muchas veces requiere prótesis para que el niño pueda seguir caminando. Entonces, esto a la larga lleva a la incapacidad para seguir caminando en los niños hemofílicos. Hematomas intramusculares. A veces llegan los niños hemofílicos con dolor abdominal. Lo evalúan, apendicitis aguda, plantean. Le hacen ecografía y lo que sale en la ecografía es una hematoma del psoas. ¿Qué pasa? Estos niños hacen hematomas dentro de los compartimientos aponeuróticos, generan dolor, generan compresiones nerviosas y contracturas musculares que muchas veces hacen remedar un cuadro quirúrgico. Entonces, los hemofílicos también debutan con hematomas intramusculares. ¿De qué se muere un paciente con coagulopatía? Sea PTI, sea hemofilia, sea von Willebrand. ¿De qué? De hemorragia cerebral, de muerte por debido a hematomas o hemorragia del sistema nervioso central. Entonces, todo paciente con una coagulopatía que ustedes vean, busquen si es que tiene clínica neurológica o no, porque si está con clínica neurológica puede estar en un cuadro severo y entrar posteriormente en una muerte. Hemorragia retroperitoneal también es causa de muerte. Tratamientos. En general, lo que tratamos de utilizar es tratar el problema que tiene, no usar aspirina, no usar inyecciones intramusculares, tratar rápidamente las crisis hemorrágicas, enseñarle al paciente a aplicarse el concentrado del factor. La desmopresina, en los casos leves, está validado, pero lo que yo debería utilizar es transfundir factor 8, en el caso de hemofilia A. ¿Y quiénes tienen factor 8? El plasma tiene factor 8 y factor 9, y el crioprecipitado solamente tiene factor 8. O sea, los dos puedo utilizarlo en hemofilia A, pero en hemofilia B solamente puedo utilizar plasma fresco congelado. Bueno, la dosis, siguiente. Siguiente. Tratamiento complementario, hielo, analgésicos e inmovilización de la zona. A ver, entonces, hemofilia A. Vamos viendo preguntas. La hemofilia A se asocia con lo siguiente, excepto, se asocia a hemartrosis de grandes articulaciones, verdadero, ¿no? TP alterado, hemofilia, ¿qué dice? No, perfecto. TTPA parcial activado alterado, verdadero. Factor 9 y factor de von Willebrand pueden estar normales en hemofilia A. ¿Sí? Clínica leve si los niveles del factor 8, aquí quiere decir 8, son iguales o mayores al 6%. ¿Sí? ¿Recuerdan? Del 6 al 40%, 1 a 5 moderado, ¿no? Listo. Entonces, siguiente. TP alterado, sabemos que no, que se altera el TTPA. La prueba de laboratorio más útil para diferenciar hemofilia de la deficiencia de vitamina K es, ¿qué me quiere decir? Yo tengo un paciente que está sangrando, y este paciente que está sangrando, yo no sé si es hemofilia o es deficiencia de vitamina K. ¿Cómo diferencio yo que el paciente tiene una hemofilia de una vitamina K, deficiencia de vitamina K? ¿Qué le pido? TP, TTPA. ¿Cuál estaría alterado? ¿Qué dicen? Si le piden TP y sale normal, ¿diagnóstico de hemofilia? ¿Cuál pide entonces? Aquí me quieren decir eso, miren, la prueba de laboratorio más útil para diferenciar la hemofilia de la deficiencia de vitamina K, ¿cuál es? O sea, tengo un niño sangrando, hemofilia, deficiencia de vitamina K, y yo quiero ver qué es hemofilia, me dicen. ¿Qué le debo pedir? TP, TTPA. TTPA, ¿ya? Si fuera al revés, y lo que quisiera ver yo fuera deficiencia de vitamina K, le pido un TP. Si ustedes le piden a este paciente TP y sale normal, ¿le diagnostica hemofilia o probable hemofilia? No. Von Willebrand. Von Willebrand, para muchos, la diatesis hemorrágica hereditaria más frecuente, desgraciadamente la menos diagnosticada. ¿Por qué? Son aquellos niños que de repente están parados jugando con sus compañeros y tienen epistaxis. Se autolimita y nunca fue evaluado. Le van y le sacan el diente, sangra de manera regular, pero dicen, bueno, todo niño sangra y lo dejan pasar. Entonces, es subdiagnosticada y muchas veces pasa una cierta edad y ya vienen con clínica de hemorragia marcada y recién la diagnostican, y hay algunos que se quedan sin diagnosticar. Por eso es la diatesis hemorragia hereditaria más frecuente, pero está subdiagnosticada. ¿Y a qué se debe? Se debe a que hay déficit del factor de von Willebrand. ¿Qué pasa con el factor de von Willebrand? Proteína plasmática de gran tamaño, proteína de transporte para el factor 8, que comentamos anteriormente. Se sintetiza en células endoteliales. Es decir que, si yo tengo déficit de factor de von Willebrand, probablemente también tenga déficit de factor 8. Probablemente entonces también me va a servir el mismo tratamiento que para hemofilia A, me va a servir para este tipo de pacientes. La adhesión y agregación plaquetaria son mediadas por la unión del factor de von Willebrand. Es decir que, si es que el factor de von Willebrand
no está, la adhesión y agregación plaquetaria va a ser mala. Es un reactante de fase aguda también. Subtipos. Hay más de 20 subtipos. Los principales son 6 y el tipo 1 es el que representa el mayor porcentaje. ¿Qué clínica genera? Genera una clínica de hemorragia mucocutánea, ¿ya? Epistaxis, 60%, hemorragia posterior a exodoncias, equimosis, menorragias, gingivorragias, hemorragias posparto, hemorragia digestiva. Prácticamente es hemorragia mucocutánea. ¿Se diferencia de quién? De la hemofilia que genera hemartrosis. Esto es hemorragia de mucosas. Un grupo de ellos, el tipo 3, puede presentar hemartrosis, pero no es lo más frecuente. Lo típico es hemorragia mucocutánea. El tipo 1 tiene expresión muy variable y en el 65% puede generar síntomas clínicos. O sea, el tipo 1, que es el más frecuente, que es el 70-75%, solamente en el 65% puede presentar algún síntoma clínico. O sea, muchos se quedan infra o subdiagnosticados. Tratamiento. Corregir la deficiencia del factor de von Willebrand o del factor 8 que está asociado. Desmopresina, concentrado de factor 8, porque me permite mejorar los niveles de factor 8, lo mismo que en hemofilia. Crioprecipitados, porque también ayuda, porque tiene factor 8. Y es una herencia autosómico dominante. La hemofilia es herencia recesiva ligada a cromosoma X. Acá es una herencia autosómica dominante. La clínica de la hemofilia es hemartrosis, la clínica de acá es hemorragia mucocutánea. El tratamiento para los dos puede ser el mismo, ¿ya? ¿Cómo diagnostico enfermedad de von Willebrand? Pido dosaje de factor de von Willebrand. ¿Cómo diagnostico hemofilia? Factor 8, factor 9. La enfermedad de von Willebrand se caracteriza por lo siguiente: herencia autosómica dominante, verdadero. Diatesis hemorrágica manifestada por hemartrosis. Disminución del factor 8 puede haber en von Willebrand, verdadero. Adhesión plaquetaria deficiente. Vimos que el factor de von Willebrand tiene que ver con ¿qué? Con adhesión y con agregación plaquetaria. Y que si es que no hay el factor de von Willebrand en cantidades adecuadas, puede haber adhesión y agregación plaquetaria deficiente. ¿La menorragia puede constituir un problema serio? Sí, vimos que hasta 20-30% se puede presentar con menorragia, hemorragia de mucosas. ¿La clave cuál es? Es la B. A ver, exacto, la excepto. ¿Cuál sería la clave? La B, ¿cierto? PTI, causa más frecuente de trombocitopenia en la infancia. ¿Ya? Si tengo un niño que tiene plaquetopenia, lo primero a pensar es que puede llegar a ser una PTI. ¿Cómo debuta un niño con PTI? Es un niño que de repente llega con ustedes y lo que van a encontrar es petequias, equimosis, en alguna parte del cuerpo o completamente en todo el cuerpo. Lo que ustedes evalúan inmediatamente en ese paciente va a ser sangrado, viene a veces con epistaxis, hemorragias subconjuntivales, puede haber hematuria también en estos pacientes. Lo primero que preguntan: señora, su niño hace 2 semanas, 3 semanas, un mes, ¿tuvo alguna infección? El PTI se relaciona con eso, se relaciona con una infección no muy clara, viral, que puede ser respiratoria o diarreica, y que 2 semanas a un mes después puede llegar a presentar la clínica de trombocitopenia, de sangrado. Y comenzamos con el estudio. ¿Sigue? Ahí. Después regresamos a lo otro. Miren, ¿qué pasa? Se activa una noxa, que puede ser la etiología del cuadro, una faringitis probablemente, pongamos un virus, Coxsackie. ¿Y qué hace esto? Actúa sobre los linfocitos B. Los linfocitos B son los encargados de producir anticuerpos y genera inmunoglobulinas, pero que estas inmunoglobulinas son en contra de las propias plaquetas. Inmunoglobulina G antiplaquetaria, que se va a unir al receptor GP2B3A de las plaquetas y van a formar un nexo, una unión, plaquetas inmunoglobulina. Y en el vaso hay receptores para la fracción FC, o sea, para la fracción constante de dicha inmunoglobulina G, de tal manera de que el vaso comienza a atraer dichos complejos y los comienza a destruir. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Es una reacción inmunológica secundaria a una noxa que se activó, que pudo ser cualquier virus y que genera a la larga acción de linfocitos, que va a generar anticuerpos en contra de las plaquetas de la misma persona, y comenzamos con todo el cuadro. Y aquí sale otra conclusión: le damos plaquetas a un paciente con PTI,
Si le doy plaquetas, voy a hacer que siga más. ¿Cuándo le damos? Cuando hay hemorragia aguda. ¿Por qué? Porque tengo que mantener niveles adecuados. La transfusión de plaquetas solamente está demostrada cuando haya sangrado agudo y o cuando los niveles de plaquetas sean tan bajos que el paciente esté en riesgo de hemorragia espontánea, sobre todo de hemorragia cerebral. ¿Cuánto hablamos? Menos de 10.000. Cuando esté menos de 10.000, ustedes saben que espontáneamente cuando sangra un paciente cuando tiene plaquetopenia, menos de 20.000. Menos de 50.000 sangran con cierto traumatismo. Menos de 20.000 pueden sangrar de manera espontánea. Cuando tenga menos de 10.000, a ellos le damos. ¿Por qué? Porque el riesgo de que haga una hemorragia cerebral es mayor. Y le damos sobre todo plaquetas si está con sangrado activo. Si es que no, no. ¿Por qué? Porque vamos a seguir en la misma cadena inmunológica. Entonces, ¿qué otros tratamientos puedo dar yo a un paciente con PTI? Claro, le puedo dar corticoides, es antiinflamatorio, y va a corregir todo este problema. No mejora nada, inmunoglobulina. ¿Qué más? Le quito el vaso, pues, ¿no? Porque el vaso está generando el problema. Es la etapa final, la etapa que debo limitar al máximo, tratar de no hacer esplenectomía al paciente. Atrás. Ya, entonces, ¿qué edad? Preescolares, escolares. Ya, esa es la etapa, o esa es la edad. Varones y mujeres igualito. 1 a 6 semanas después de una enfermedad viral respiratoria o intestinal. Y su duración generalmente es un mes. El 60% se curan en este tiempo. El PTI es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir? Está bien, cuando yo veo una plaquetopenia digo, probablemente sea PTI, pero mi función es buscar que no sea explicado por otra cosa. Por eso, criterios para PTI, plaquetopenia, primer punto, menos de 150.000. Segundo, ausencia de enfermedad infecciosa aguda, o sea, demostrar que ese PTI no se deba a otra cosa, hepatitis, mononucleosis. Ausencia de patología sistémica de base, o sea, que no se deba a una enfermedad multisistémica, lupus, VIH, linfoma. Y si es que tiene todo esto y tengo la duda, le tomo un aspirado de médula ósea, que casi siempre no lo hacemos en estos casos, y veo megacariocitos normales o aumentados. Eso me hace pensar en un PTI. Conclusión de esto, el PTI es un diagnóstico de exclusión, que bien yo lo puedo pensar, pero que una vez que lo pienso tengo que descartar una serie de enfermedades para demostrar que esas no sean las causantes del problema. ¿Y cómo lo divido? De reciente diagnóstico, prolongado y crónico. De reciente diagnóstico, menos de 3 meses. Prolongado, entre 3 meses y 1 año. Y crónico, más de 1 año. Recidivante, aquel que mejora las plaquetas, pero luego vuelve a recaer. Muerte. ¿De qué se mueren los pacientes con coagulopatía? De hemorragia cerebral, de hemorragia intracraniana. De eso se muere. Eso tengo que evitarlo. Ya lo vimos eso. Siguiente. Clínica, vimos petequias, equimosis, rectorragias pueden haber, sitios de mayor gravedad, sistema nervioso central. Si yo evalúo un PTI, estoy buscando ganglios, el hígado normal y le encuentro esplenomegalia, ese no es un PTI. ¿Ya? La esplenomegalia aleja el diagnóstico de PTI. Entonces, esplenomegalia ausente, le he puesto acá. ¿Ya? Si ustedes evalúan a un PTI y les encuentran esplenomegalia, cambien el diagnóstico o reevalúen todo su caso. ¿Ya? Pregunta frecuente, pregunta bien manoseada y bien frecuente sobre la esplenomegalia presente en el PTI, si es que está o no está presente. Asociaciones que tienen que ver con PTI. Wiskott-Aldrich, síndrome de Evans. Wiskott-Aldrich, triada de púrpura, eczema e infecciones recurrentes. Por ejemplo, aquellos niños que en un determinado momento tiene 3 años de edad y ustedes le encuentran plaquetopenia, pero es un niño que tiene un historial antiguo, que de repente desde pequeño es un problema genético que tiene que ver con que el niño constantemente se enfermaba, tiene infecciones recurrentes a repetición por su inmunodepresión y que tiene eczema, que se comporta como una dermatitis atópica, que tiene ronchas, que tiene costras, que tiene manchas. Eso es un Wiskott-Aldrich, púrpura, eczemas e infecciones recurrentes. Si les plantean un caso clínico solamente con petequias, con equimosis, lo primero a pensar siempre va a ser PTI, ¿ya? Pero si es que les dan un dato más adicional, el niño se enfermaba cada rato, el niño ha tenido 8 otitis, el niño ha sido tratado por dermatitis atópica o ha ido al dermatólogo en varias oportunidades, su mente ya está pensando en otras asociaciones. Una de ellas es Wiskott-Aldrich. Y se les plantean PTI, pero además tiene anemia hemolítica autoinmune, le toman y le dicen Kunz directo positivo, piensan en un síndrome de Evans, ¿ya? Y todo PTI, vimos que la edad es preescolar y escolar, ¿no? Y si tienen un PTI a partir de los 10, 12 años de edad, siempre descarten lupus. Trombocitopenia es un criterio de lupus. El diagnóstico básicamente es examen general y descartar que no tenga algunas colagenopatías cuando tiene más de 10 años. Tratamiento de PTI. La gran mayoría
requiere observación nada más. Evolucionan y mejoran en un mes. Corticoides es el tratamiento de elección si es que lo queremos tratar. Corticoides, prednisona en la cabeza, vía oral, podemos utilizar la endovenosa, podemos utilizar en pulsos. Si no mejora, podemos llegar hasta la esplenectomía. Podemos utilizar inmunosupresores y gamma globulina. La gamma globulina tiene algo importante, que es aquella que logra más rápido el aumento de plaquetas, pero que tiene 24 horas de tiempo de vida media, o sea que rápidamente su efecto disminuye, o sea que a la larga volvemos a lo mismo. Plasmaféresis si es que fuera necesario. Actualmente la esplenectomía es el último lugar a evaluar, ¿ya? Debo tratar de evitar en lo posible de operar al paciente. Pregunta, niño de 6 años de edad, ¿la esplenectomía en la PTI está indicada cuándo? ¿Todos los casos de PTI crónica? PTI crónica de más de un año de evolución y número de plaquetas menos de 50.000 a pesar de tratamiento, probablemente. Veamos. PTI aguda con sangrado activo y número de plaquetas menos de 20.000, sí, puede ser difícil. A ver, veamos. PTI aguda y número de plaquetas menos de 50.000. La gran mayoría de PTIs se observan. La gran mayoría se observan. ¿En quienes hacemos esplenectomía? Aquello el que tú ya has agotado todo y no mejora. ¿Como quién? Como el paciente de la clave B. PTI crónica de más de un año y número de plaquetas menos de 50.000 a pesar de tratamiento adecuado. Si tienes una PTI con sangrado activo y número de plaquetas menos de 20.000, corticoides. Si tienes algún problema, sigue con inmunosupresores, sigue con inmunoglobulina, si quieres le das pulso de corticoides y trata de limitar al máximo la esplenectomía. ¿Ya? PTI aguda y número de plaquetas menos de 50.000 solamente lo observas, pues, nada más, porque no hay el riesgo de sangrado espontáneo. La clave es la clave B. El tiempo de sangría constituye una prueba de actividad antitrombina, fibrinólisis, función plaquetaria, actividad coagulante del factor 8, anticoagulante lúpico. ¿Todos de acuerdo con la C? Función plaquetaria.